Gloria sea a Dios. Y leemos en Mateo 14, del 22 al 33. Leemos el día de hoy y todas las porciones bíblicas hoy son de la Reina Valera. Así es que Mateo 14, del 22 en adelante, la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en este día. Habla a nuestros corazones, confórtanos, exhórtanos, desafíanos, Dios mío, edifícanos por el poder de tu palabra y la unción de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El tema de hoy es el cuidado de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Servimos a un Dios fiel, ¿verdad que sí? Y el cuidado de Dios se hace más evidente en medio de la adversidad. Si es que no hubiera adversidad, no podríamos apreciar el cuidado de Dios. El cuidado de Dios se hace más evidente en medio de la adversidad, y esto nos lleva o nos está diseñado para llevarnos a confiar en Dios, porque Dios es digno de confianza. Pero a menos que vengan las pruebas y las adversidades, y a menos que experimentemos el cuidado de Dios, no vamos a desarrollar esa confianza en Dios, aún en medio de incertidumbre y en medio de tormentas. Más de una vez, mi esposa y yo, mi familia y yo, nos hemos encontrado en alta mar, no en un crucero, sino estoy hablando de un alta mar emocional, en un alta mar de la vida, azotado por los fuertes vientos, por los vientos contrarios, y nosotros sabemos lo que es eso, y también hemos sentido algunas veces temor. Hemos sentido temor y en ocasiones nos hemos sentido también solos. Ha venido la duda, ha venido el temor, ha venido la ansiedad a nuestra vida. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿O será que María y yo somos extraterrestres? No, ¿verdad? Amén. Entonces, esto nos pasa a todos, pero la vida es bella. ¿Cuántos creen que la vida es bella? Está llena de sorpresas, algunas agradables y otras no muy agradables. Pero porque está llena de sorpresas, por eso vale la pena vivirla. Porque un día no es igual a otro día, ¿verdad que no? Y pues si es que hoy día tuve un día bueno, me gozo en el Señor, doy gracias al Señor y estoy listo para enfrentar el siguiente día. Y si hoy día tuve un día malo, doy gracias al Señor en medio de la situación y puedo descansar confiando en la fidelidad de Dios, y puedo tener la expectativa de que mañana va a ser diferente y mañana va a ser otro día. Y cada día, Jesús dijo, cada día trae su afán. No puedo vivir con el afán del pasado, no puedo quedarme estoqueado con el afán del presente, porque la vida trae nuevos retos cada día. Por eso es que la vida es bella y por eso es que vale la pena vivirla. Y más que todo, la vida con Cristo sí tiene dirección y sí tiene un destino. Estamos yendo en la dirección correcta y tenemos un destino al cual vamos a llegar. ¿Cuántos van en rumbo al cielo?
Gloria sea a Dios, es un destino seguro. A pesar de los altibajos de nuestra trayectoria en este mundo, Jesús prometió que llegaremos. En Juan 14 Él dijo que Él iba a preparar morada y que si Él iba a preparar morada, Él iba a regresar para tomarnos consigo, para que donde Él está, nosotros también estemos. Hay un destino seguro, hay una promesa segura. Vamos a llegar donde que Jesús llegó. Él prometió y llegaremos. Y esto nos debe dar confianza en medio de los problemas, en medio de las tempestades. Yo estoy seguro que usted ha experimentado momentos de soledad. Yo estoy seguro que a lo mejor usted se siente solo o se ha sentido solo. Se ha sentido en un callejón sin salida, se ha sentido en alta mar en medio de vientos contrarios, de incertidumbre. Y muchos de nosotros a lo mejor no nos identificamos claramente con estar en medio de alta mar con vientos contrarios, porque pocos creo que hemos experimentado o han experimentado. Yo una sola vez salí de pesca, me recuerdo, hace muchos años, me llevaron unos amigos a 2 horas y media creo, en alta mar a pescar. Y tuve una experiencia no muy agradable. No solamente que no pesqué nada, sino me dio escalofríos y me dio, no sé cómo se llama lo que me dio, pero no fue una experiencia agradable. Pero yo solamente puedo imaginarme, no puedo relacionarme cómo será estar en medio del mar y azotado por los vientos. Y nosotros hablamos de eso en sentido figurado y decimos, a lo mejor usted se siente solo, a lo mejor usted se ha sentido en medio de alta mar, pero hagamos la comparación a un estado crítico en nuestra vida, un estado en el que todo tambalea, todo tiembla alrededor nuestro, a un estado en el que posiblemente no podemos enfocarnos y ver con claridad lo que tenemos delante de nosotros, porque las cosas como que se mueven, un día están de esta manera, al otro día están de otra manera. Solamente puedo imaginarme cómo están pasando los hermanos o la gente de Venezuela. Hiperinflación. La semana pasada dimos ese video y nos mandaron los precios de algunos artículos de primera necesidad. El precio en 2 semanas se ha triplicado. ¿Sabe usted lo que es eso? Eso es estar en alta mar y azotado por los vientos. Pero no sé, puede ser que su vida esté siendo desbalanceada o esté siendo azotada por otras circunstancias. Y estando en alta mar, a veces en medio de la noche no hay estrellas, no hay sistema que le pueda dirigir a usted. Y perdemos la dirección, perdemos el balance, perdemos el sentido de una esperanza de poder llegar a un puerto, porque no sabemos. La incertidumbre nos trae ansiedad. En medio de un callejón sin salida, en medio de alta mar con vientos contrarios. Y a lo mejor no puedo evitar pensar que algunos pueden estarse sintiendo de esa manera el día de hoy. ¿Verdad que sí? Usted puede estarse sintiendo de esa manera el día de hoy. Con su carga, usted está diciendo, yo ya no puedo con mi carga, no puedo con la situación. O yo no puedo con los que están conmigo en mi barca. Y posiblemente usted está pensando, nadie me puede ayudar. O posiblemente está pensando, no veo la evidencia de que Jesús esté pronto a ayudarme. Y yo quisiera preguntar el día de hoy, ¿quién se siente así el día de hoy? ¿Quién se siente solo? ¿Quién ha perdido un poquito la esperanza? ¿Quién el temor ha tocado la puerta de su corazón? ¿Se siente con ansiedad? ¿Hay alguien que se siente así el día de hoy? Déjenme ver su mano. Ok, allá tenemos una persona. Gloria sea a Dios. ¿Sabe qué? Aquí tenemos otra persona. Mantenga la mano levantada. Por favor, mantenga la mano levantada. Ok. Quiero que las personas que estén alrededor, 2 o 3 personas que estén alrededor, que oren por esa persona inmediatamente. Vamos a tomarnos 3 minutos para hacer esto. Mientras preparaba el mensaje, yo creía que esto es necesario que nosotros practiquemos como iglesia. Que alguien ore por la hermana Katy, por favor. María, si puede orar por la hermana Katy. ¿Quién más? Levante la mano. Si usted necesita oración el día de hoy, levante su mano y manténgala levantada. Que alguien con la autoridad y el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios quiere orar e interceder por usted. Tenemos que empezar a practicar esto como iglesia, ¿verdad que sí? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Los que dijeron amén, pónganse de pie. Vamos a tener 3 minutos de intercesión.
Aleluya. Aleluya. Si necesita oración, levante la mano, alguien va a orar por usted. Ahí hay una persona, por favor, Carlos, can you turn around? There's a person right behind you. Thank you. Gloria sea a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú eres un Dios que nada te toma por sorpresa y tú no llegas de improviso. Gracias, Señor, por esta palabra y gracias por ayudarnos a confiar en ti en medio de la prueba. En esta hora, Señor, oramos, intercedemos por aquellas personas que han levantado la mano, están en tu casa y están sintiendo soledad, están sintiendo angustia, desespero en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús, ministra a través de esta oración y a través de los hermanos que están orando por ellos, Señor. Traen esta hora fortaleza, traen esta hora consuelo, traen esta hora, Dios mío, seguridad, confianza en ti. Estamos en tu casa de oración, oh Dios. Establece tu reino ahora en medio de nosotros y a través de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Gracias, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria sea a Dios. Yo siempre digo que nada está escrito en piedra en un servicio al Señor. No tenemos que esperar hasta el fin del servicio para orar por las necesidades, ¿verdad que no? Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Continuamos. Los que caminaron con el Señor no estuvieron exentos de ser azotados por las olas en medio de alta mar. La barca, la palabra dice, estaba en medio del mar azotada por las olas, y la palabra azotada es una palabra fuerte, habla de tortura, habla de tormento. Esto me da a entender a mí que no solamente habían olas que estaban moviendo la barca, pero que la barca en sí estaba siendo torturada, la estructura de la barca estaba sonando como que algo se quería partir en la barca. Esto es lo que implica el texto, estaba siendo torturada, estaba siendo atormentada. Y Jesús estaba en el monte, y estaba orando, estaba lejos. La Biblia dice que él había ido al monte y que estaba orando. Ahora déjeme decirle que Jesús en su ministerio terrenal estaba limitado por su cuerpo físico como hombre, pero el Cristo de la gloria me dice a mí que Él hoy en día está orando desde el cielo por nosotros. Mire lo que dice Romanos 8:33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En la noche más oscura de su vida, en la tormenta más terrible, cuando azoten los vientos y cuando usted crea que la estructura de su vida está por romperse, por derribarse, no solamente los hermanos de la iglesia, sino nuestro sumo sacerdote está intercediendo en el cielo por nosotros. Y como dije al principio, mientras más dura sea la adversidad, más evidente va a ser el cuidado de Dios en nuestras vidas. Tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que sí puede identificarse con nuestras debilidades, que traspasó los cielos y está intercediendo por nosotros. El que se acerca a Jesús ha sido asignado un enemigo mortal. Empezamos el estudio de los días miércoles, la semana pasada hubo una introducción, le animo a que venga. Este miércoles hubo un buen grupo de gente y la clase es interactiva, pero estamos hablando de la realidad de un mundo espiritual y del conflicto al cual hemos sido introducidos al venir a Cristo Jesús. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Hay un reino espiritual y usted y yo estamos en conflicto. Nos acercamos a la vida a Jesús y nos hemos asignado un enemigo mortal, pero también hemos ganado un amigo, el amigo de amigos, el que venció la muerte.
¿verdad? Ganamos un enemigo mortal, pero ganamos un amigo que venció la muerte. Un sumo sacerdote que intercede. Cuando nos acercamos a Jesús perdemos algunos amigos, pero ganamos al mejor amigo. Y sobre todo el Espíritu Santo de Dios hoy está con nosotros. No solamente Jesús intercediendo desde el cielo, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y está en nosotros. En nosotros. Y la Biblia nos dice en Pedro que ahora somos los receptores de grandísimas y maravillosas promesas. Y esas promesas, la Biblia dice, son sí en Él, son sí en Jesús, son sí en el amén. Nosotros tenemos que creer que nuestro Dios es digno de confianza. Él tiene cuidado de nosotros en medio de toda adversidad. Isaías 59:19 de la Reina Valera dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. No dice que no va a venir, dice que vendrá. Vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria sea a Dios. La bandera del Señor ha sido izada en nuestro corazón. Y en la antigüedad o hasta el día de hoy, la bandera se iza en un terreno para implicar conquista, para implicar posesión, para implicar dominio. Y yo me atrevo a decir que el Señor conquistó nuestro corazón, pero no a la fuerza, con cuerdas humanas, con amor eterno. El Señor vino y nosotros nos dejamos conquistar, nos rendimos a ese amor tan maravilloso. Él es el dueño de nuestras vidas, no porque Él impuso un dominio sobre nosotros, sino porque su gran amor nos tocó el corazón. Y la bandera del Señor ha sido plantada en nosotros. Él tiene el derecho de gobernar sobre nosotros. Él tiene el derecho de ejercer señorío sobre nosotros. Y Él tiene derecho de levantar bandera cuando viene el enemigo y decir: Guido es posesión mía. Aleluya, Juan es posesión mía. Y Él lo va a hacer una y otra vez, cada vez que estemos en circunstancias adversas. Pero tenemos que confiar en su fidelidad, y en especial cuando soplan los vientos contrarios. Hay vientos contrarios en nuestra vida y cada uno diferente de otro. Pero Jesús nunca nos dejará en medio de una prueba, nunca nos dejará en medio de una tormenta. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días, amén. La promesa a Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Jesús hace esa promesa a la iglesia después de dar la gran comisión: ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden lo que os he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no puede dejarle a usted, no puede desampararle a usted. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Imagínese usted mi cabeza diciendo: no me cae bien el cuerpo de Guido y me voy por otro lado. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Él es fiel, Él está con nosotros en todo momento. Tenemos que confiar en su fidelidad. Gloria sea a Dios. Cuando más grande es la tormenta, mayor será la manifestación de la gloria y de la fidelidad de Dios. La Biblia dice en el pasaje que leímos que Jesús llegó a la tercera vigilia. Esto implica que llegó en algún momento entre las 3 y las 6 de la mañana. Él había despedido a la multitud, a los cuales había acabado de alimentar, 5,000. La porción anterior relata la alimentación milagrosa a 5,000 hombres, y termina diciendo, versículo antes del que empezamos a leer, fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los discípulos acabaron de ver un milagro maravilloso, un milagro como nunca antes, sin precedente. Despide a la multitud. Yo no sé qué estrategia en realidad estaba queriendo usar Jesús, pero dice: vayan ustedes a la barca y pasen a la otra ribera. Les da una orden. Y Él se quedó a despedir a la multitud.
Entonces esto me da a entender a mí que los discípulos estuvieron navegando por varias horas. Me imagino que habrá despedido a la multitud aproximadamente a lo mejor a las 8, 9 de la noche, ya estaba oscureciendo. Estaba anocheciendo cuando empezó a alimentarlos. Vamos a suponer las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana es bastante tiempo. Y mientras más se alejaban de la orilla, más lejos físicamente estaba el Señor y su esperanza de ayuda. Y mientras más se alejaban de la orilla hacia la otra ribera, mayor fuertes eran los vientos y más distancia de su esperanza de salvación del Señor. Entonces no fue una noche fácil. No fue que nosotros lo leemos y parece que sucedió en poco tiempo, pero no fue una noche fácil. Pasaron la mayor parte de la noche sin Jesús en medio de fuertes vientos. Jesús estaba limitado por su cuerpo físico, pero Jesús llegó a tiempo y de una manera inesperada, caminando sobre las aguas. Pero Dios nunca improvisa. Dios nunca improvisa. Dios no tiene que inventarse la manera de cómo socorrer su vida. Dios no tiene que inventarse la manera, ese momento, de qué puede hacer para ayudarme. Él es Dios eterno. Él sabe todas las cosas. Él sabe el fin desde el principio. Escuche esto. A Dios no le sorprenden, no le toman por sorpresa nuestras pruebas. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no acudir al abrigo, al amparo? ¿Cómo no pedir ayuda al ser que lo sabe todo? Yo estoy en medio de una prueba, no entiendo la situación, pero Él ya sabe, Él sabe cómo comenzó la prueba, Él sabe cómo la estoy pasando y Él sabe cómo va a terminar la prueba. Y dicho sea de paso, todos los planes que Dios tiene para nuestras vidas son buenos. Nada de lo que Dios permite a nuestras vidas es para destruirnos, sino más bien para edificarnos, para ayudarnos a desarrollar más y más nuestra fe, a fortalecer nuestra fe y a desarrollar más nuestra confianza en Dios. Hay cosas que no las entendemos y siempre van a haber cosas que no entendamos. Ahí es cuando tenemos que tornarnos a la palabra y confiar en el Dios eterno. Nuestros planes buenos y malos tampoco sorprenden a Dios. La Biblia nos enseña una y otra vez acerca de la fidelidad, del amor y del cuidado de Dios para con nosotros. No sé a cuántos les guste el personaje Pedro. Pedro es interesante. Interesante, ¿verdad? Es uno de los apóstoles que más se menciona y pues es interesante. Tiene un carácter explosivo, es extrovertido. Pedro es interesante. Vamos a ver qué nos enseña Pedro hoy. Vamos a ver qué podemos aprender de esto, cómo nosotros podemos asegurar el socorro de Dios en medio de una situación. ¿Cómo podemos asegurar el socorro de Dios en medio de una situación? Primero, yo veo que Pedro confió en la palabra de Dios, o en la palabra de Jesús. Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Pedro confió en su palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ven. 3 letras en español, no sé cuántas letras sean en griego, en inglés, come, 4 letras, ¿verdad? 3 letras, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Algunos escépticos dicen que pues Pedro puso el pie en las aguas y se hundió y enseguida. Pero la Biblia me da a entender, el texto me da a entender que él descendió de la barca y andaba para ir en pos de Jesús. Pedro andó sobre las aguas. Eso es lo que da a entender, el verbo habla de una acción continua. Él andaba en pos de Jesús. Ahora, ¿por qué digo que Pedro confiaba en su palabra? Bueno, es obvio por el texto, pero me trae a colación otra historia con Pedro. Pedro no había olvidado su experiencia con el Señor de Lucas 5:4. En el capítulo 5, Jesús estaba caminando por el mar y estaba predicando, y de momento se acumuló mucha gente. Estaba caminando cerca del mar. Se acumuló mucha gente y él encontró 2 barcas.
se subió a una de las barcas y pidió que la pusiera un poquito más adentro para enseñar la palabra de Dios. Y Jesús le enseñaba la palabra de Dios. Cuando terminó, entonces Jesús le dice, echa tu red, que echara la red. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Entonces respondió Pedro, el versículo 28, de Lucas 5, el versículo 4. Le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Y respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro era un hombre de experiencia como pescador, Jesús era un rabino, él enseñaba la palabra. Él podía haber argumentado, él podía haber dicho, yo sé lo que estoy haciendo, este es zapatero a sus zapatos, Señor, usted predique y usted enseñe, yo sé lo que estoy haciendo. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pedro? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe? Pedro tenía este deseo de querer ver siempre algo más, quería ver algo más de Jesús. Jesús ya le había sanado a la suegra de Pedro y él no estaba enojado. Jesús ya tenían una relación, Pedro ya conocía quién era Jesús. Pero como que Pedro era desafiante. Viene Jesús, le dice, echa la red. Y Pedro dice, eso es ilógico, pero en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y usted sabe que hicieron señas a los otros compañeros, vinieron otras barcas para ayudarle. Jesús se había dado a conocer a Pedro. Pedro ya tuvo una experiencia con el Señor y Pedro sabía que la palabra de Jesús era diferente, hacía algo extraordinario. Y por eso es que le dice, Señor, si eres tú, di la palabra. Yo creo que en la mente de Pedro estaba así como cuando tú me dijiste que eche la red y yo confié en ti, pues si ahora si tú hablas, algo va a suceder. Yo creo, hermano, vamos a decir yo, iba a involucrar a todos ustedes en este asunto, pero voy a decir yo no me hubiera bajado de la barca. Yo no le hubiera dicho, Señor, si eres tú, manda que yo camine. A lo último se va a enterar por qué. Cuando termine el mensaje se va a enterar por qué. Pero ¿cuántos se hubieran bajado de la barca? En medio de un mar tempestuoso, para caminar sobre las aguas. Pedro era un atrevido. Pero lo importante de esto es que Jesús se había dado a conocer a Pedro, Jesús se había manifestado a Pedro y Pedro guardó eso en su corazón. Ahora yo me pregunto, ¿sobre cuánto se ha manifestado la mano de Dios? Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, somos testigos de la asombrosa gracia divina, del asombroso amor divino que nos sacó de tinieblas a la luz. Ese es el milagro más grande. Aleluya, pasamos de muerte a vida. ¿Cómo no confiar en un Dios tan maravilloso que nos salvó? Y déjeme decirle algo, Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Vimos una manifestación, experimentamos una manifestación del poder de Dios con nuestra salvación. Y a partir de ese día yo creo que venimos experimentando el poder y la fidelidad de Dios todos los días. Pero a veces somos medio distraídos y no entendemos con claridad la soberanía de Dios sobre nosotros. Dios es digno de confianza. Yo creo que todavía no hemos visto el total de la gloria de Dios. Pero Él quiere manifestar su gloria y mientras más grande sea la adversidad, mayor será la manifestación de la gloria de Dios. Y servimos a un Dios grande. Jesús le había llamado a Pedro para algo mucho más maravilloso. Yo pienso que en la mente de Pedro habían todas estas ideas, ¿verdad? Él confiaba en la palabra de Dios. Él había dicho, echa la red en tu palabra, yo voy a echar, Señor, y hubo algo maravilloso. Pero también, leyendo en Lucas capítulo 5, versículo 10, cuando Jesús le dice,
le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo pienso, solamente estoy especulando, ¿verdad? A lo mejor Pedro no tuvo tiempo para computar todas estas ideas, ¿no? Pero yo pienso que estamos en una situación adversa. No porque sean pescadores es que no tenían miedo. La situación estaba adversa. Estaban en medio de alta mar, a las 3 de la mañana, posiblemente sin luz, sin estrellas, el viento azotando. Entonces estaba en una situación adversa y Pedro entonces viene y él empieza a hacer cálculos. Él me dijo que echara la red y eché y salieron peces. Y después pienso yo que él hizo otro cálculo. Él me dijo que yo voy a ser pescador de hombres. Y esto todavía no se ha cumplido. O sea, todavía no ha llegado a mi fin. La palabra de él tiene cumplimiento. Yo me atrevo a lanzarme a las aguas porque yo sé que él va a cumplir su propósito en mí. Él me llamó a ser pescador de hombres y no importa por lo que yo esté pasando, él va a cumplir su propósito en mí. Yo pienso que él evaluó todo esto. Y no puso su mirada en la prueba, no puso su mirada en la tormenta, sino puso su mirada en la palabra de Dios. Él dijo, en la palabra de Jesús, él dijo: serás pescador de hombres. Y con eso, en su mente, evaluando eso, él dice: ok. Todos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Dice: a ver, Señor, si es que eres tú, Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. El punto es que Pedro confió en la palabra de Dios. ¿Está usted confiando en la palabra de Dios? No en nuestras fuerzas, no en nuestras estrategias, no en nuestra cuenta bancaria, no en nuestros vecinos, en la palabra de Dios. ¿Está usted confiando en sus promesas? Pedro confiaba en la palabra. Y como digo, Pedro tenía esta peculiaridad que él quería cada vez ver más de Jesús. Él veía en cada tormenta una oportunidad para ver más del Señor. Ese era Pedro, creía en su palabra. Esto no nos hace exentos de que el temor toque a la puerta de nuestro corazón. Como le dije hace un momento, en mi transcurso de mi vida han habido momentos de temor y de ansiedad. Gracias a Dios por eso, porque eso me ha llevado a clamar al Señor. Si nosotros no tuviéramos tiempos de adversidad, nos olvidáramos de depender de Dios. Y esto fue lo que hizo Pedro. Lo primero, él creyó en la palabra. Lo segundo, él clamó al Señor. Pero al ver el fuerte viento, el versículo 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Está entre signos de admiración en la palabra. Esto quiere decir que fue un grito desesperado. No somos exentos de que el temor toque a la puerta de nuestro corazón. Pero yo me pregunto un par de cosas. El mar estaba turbulento, está bien. No sé qué tan turbulento estaba, la barca sufría. Pero yo me pregunto, ¿sabría Pedro nadar? ¿Sabría nadar o no? Bueno, sí sabía nadar, porque después en el Evangelio según San Juan nos dice que él se puso la ropa cuando estaban por allá pescando y se fue nadando. Pedro sabía nadar. Entonces, la primera, aunque el mar estaba turbulento, la primera opción de alguien que se está hundiendo es tratar de nadar, ¿verdad que sí? Ahora, otra cosa, si eres tú, Jesús, manda que yo camine sobre ti. Ven, camino 2, 3, no sé cuántos pasos, no sabemos. Caminó sobre las aguas y empezó a hundirse. Yo no sé si él estaba más cerca de Jesús o más cerca de la barca. No sabemos. Pero en sus dudas, él podía haber dudado que ese fantasma en realidad era Jesús. Aunque creyó en su palabra, por eso desafió y dijo: manda que yo camine. Y él obedeció lo que Jesús dijo: ven. Pero el punto es que Pedro podía haber conseguido otra manera de
de salvarse de esa. Primero él podía haber nadado, ¿no? Después él podía haberse acercado a la barca. O tercero, podía haber pedido ayuda a los discípulos. Y decir, ayúdenme, no funcionó esto. Pero él, en medio de la prueba y en medio de esa duda, en medio de hundiéndose, él seguía creyendo en Jesús. Muchos dicen, él quitó su mirada de Jesús, puso su mirada en los vientos y se hundió. Pero su clamor me da a entender que en medio de su temor y de su ansiedad, continuó a creer en Jesús. Porque le dijo, Señor, sálvame. Le pidió ayuda al que estaba caminando sobre las aguas. Y muy interesante el versículo que dice, al momento o al instante, Jesús extendió la mano y asió de él. Yo no puedo sino más que imaginarme. Yo no creo que Jesús haya estado ahí pegadito a él. Porque si yo me estoy hundiendo y alguien está pegadito a mí, ¿qué hago? Le agarro y nos hundimos los dos. No, pero a lo mejor Jesús estaba pegadito a él. Si es que Jesús hubiera estado pegadito a él y se hundió, él se hubiera agarrado de Jesús. Pero yo creo que no importa qué tan distante pueda parecer nuestra ayuda de parte de Dios. Vuelvo a decir, no sabemos si estaba a 1 pie, 2 pies, a 1 metro, 2 metros de Jesús. No importa qué tan distante pueda parecer que esté la ayuda del Señor a favor de nosotros. Pero sí le puedo asegurar una cosa. El momento que clamamos, al instante, Jesús acude para ayudarnos. Clama a mí y yo te responderé. Y es más, la Biblia dice que antes de que nosotros clamemos, Jesús o Dios ya habrá respondido. Hay veces que clamamos y no vemos respuesta, pero eso no quiere decir que Dios no esté en acción. Recuerde que sus pruebas y sus problemas no le toman por sorpresa a Dios. Al momento, al instante. Entonces Pedro creyó en la palabra. En medio de la prueba, no dejó de creer, clamó a Jesús, pero por último, yo pienso que esto también es importante, se dejó tomar de la mano de Jesús. El versículo 31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, la respuesta podía haber sido de otra manera. Jesús en ese rato podía haber respondido de otra manera. Nos imaginamos, a veces nosotros pedimos a Dios una respuesta y nos imaginamos de qué forma puede venir esa respuesta. Por ejemplo, en el caso de Pedro, Señor, ayúdame. El Señor podía haber mandado a calmar los vientos ese ratito. Y si es que habían olas, se hubiera puesto el mar serenito como una piscina. Y Pedro, pues, Dios le podía haber ayudado de esa manera. También Jesús podía haber dicho, camina de nuevo. Jesús podía haber hecho que él volviera a flotar. O también Jesús podía haber dicho a los discípulos, hey, tírenle un salvavidas. En ese tiempo no había salvavidas, le tiraban una tabla y le acababan de chocar, ¿verdad? Señor, ayúdame. ¿Y qué le parece? Jesús medio enojado, aunque aparentemente Jesús le reprocha su poca fe. Pero ¿qué le parece a usted un Jesús enojado? Dice, tú no pasaste a la prueba, te hundiste, ahora ayúdenme ustedes, yo tengo suficiente con estar andando aquí sobre el agua. Pero sin embargo Jesús continúa a caminar sobre la adversidad, sobre las olas, llega justo a tiempo, al instante, y él personalmente, no tenía que haberlo hecho, pero él personalmente extendió la mano y le tomó.
¿Qué me dice esto a mí? Que a veces nosotros esperamos respuestas de Dios de una manera, nos imaginamos de una manera o de otra manera. Pero la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los de Dios, ¿verdad? Tan altos los cielos de la tierra, así son de distantes los pensamientos nuestros, los pensamientos de Dios. Y yo me atrevo a decir el día de hoy que la manera que Dios responde en medio de nuestra situación siempre es una manera personal, no como nosotros nos imaginamos. A veces nosotros decimos: Señor, tengo esta necesidad, necesito que alguien se asome y me dé un cheque de $5,000, esto es lo que yo necesito. O Señor, tengo problemas con mi jefe, cámbiale a ese hombre que no conoce de ti. O de no, Señor, mi suegra o mi mujer, Señor, cámbiale. Señor, cambia a mi marido. ¿Cuántos han orado así? No baje la mano, no suba la mano. No suba la mano que hoy no cena. María, ¿tú has orado así? ¿Sí? Ok, María ha orado así. Pero sin embargo, Dios, yo creo que siempre responde de una manera personal, y en su soberanía Él usa las circunstancias que Él quiere y Él usa a quien Él quiere, pero Él responde de una manera personal. Nosotros clamamos a Dios, pero no le diga a Dios con punto y coma cómo sacar adelante la situación. Hay veces que tenemos que explicarle al Señor y decirle, pero déjese asir por la mano del Señor. Si clamamos a Dios, espere una respuesta divina y espere una respuesta personal de parte de Dios, de una forma que usted a lo mejor no la entiende, pero Dios va a estar siempre allí para ayudarle cuando clamamos, porque Él ha dicho que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea a Dios. Estamos por terminar y el día de hoy también hemos dejado un especial para el fin. El Ministerio de Danza nos va a ministrar con una alabanza que creo que la letra es interesante para concluir este mensaje, y luego después del Ministerio de Adoración también nos va a continuar a ministrar. Pero quería concluir de esta manera, diciéndole por qué yo no hubiera salido de la barca. A la edad de 17 años, por poco me ahogo. No es que yo estaba pretendiendo ser Pedro, pero me habían llevado a una piscina, estaba con mi papá y un amigo de mi papá, y yo pensaba que ya podía flotar, ¿no? Y me alejé del borde de la piscina y lo próximo que supe es que alguien me jaló del pelo y me logró poner cerca de la... Y ¿sabe qué? Al pasar los años, yo me metía a la piscina y nadaba y, bueno, procuraba nadar. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que esto había dejado una frustración en mí. Le voy a decir por qué. Porque yo nadaba bien, bueno, estaba aprendiendo a nadar y yo nadaba, ¿no? Hasta donde yo sabía que mis pies pueden tocar el piso. Créame, no es mentira. Aquí en la piscina del YMCA, los que han ido allí, que antes era el gimnasio aquí del YMCA, yo sabía, y usted puede ver la marca, que dice 5 pies, 6 pies, 7 pies y más allá. Entonces yo nadaba y practicaba mi estilo y ponía todas las técnicas, pero veía la marca de 6 pies y yo decía, y me desesperaba y no podía seguir nadando. A los 48 años de edad, hace poquito tiempo, logré vencer esa fobia. El punto que quiero hacer es que a veces hemos pasado por situaciones adversas, la vida nos ha golpeado de tal manera que no es
natural en nosotros venir a Dios, venir a Jesús y de momento una confianza ciega, lo que tú digas, manda que yo camine sobre las aguas, yo camino, sí Señor, si tú dices yo lo hago, yo voy a las naciones, yo hago esto, yo hago el otro. Es un proceso, es un proceso. Y todos estamos en ese proceso de aprender a confiar en Dios, desarrollar nuestra confianza en Dios. La voluntad de Dios es dar a nuestras vidas propósito, sentido, dirección, seguridad. Y la escuela del Señor es a través de diversas pruebas. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Qué hemos aprendido de Pedro hoy? Tenemos que creer en su palabra. Lo que Dios hizo, lo puede volver a hacer. Él quiere manifestar cada día más su poder y su gloria. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontremos en tiempos difíciles? Clamar a Él. Aún llenos de temor, clame al Señor. Y luego espere una respuesta personal de Dios. No espere una respuesta de otra manera, espere una respuesta personal. Déjese asir por el Señor. Dejemos los traumas del pasado en el pasado y aprendamos a confiar en el Señor. Amén.